Ahora vamos a ver cómo se usan los conceptos de señalar, seleccionar, arrastrar acá en Word para hacer las cosas más simples. Por ejemplo, vamos a usarlo con palabras. Si yo quiero seleccionar la palabra principal, entonces apunto con el mouse, hago un clic y veo que el cursor está en la palabra, hago doble clic y la palabra queda seleccionada. Otra forma de hacer lo mismo sería colocar el puntero, el cursor, delante de la letra P, hacer clic y arrastrar lentamente hasta el final de la palabra. Suelto el botón y la palabra se queda seleccionada. Dos formas diferentes de hacer lo mismo. ¿Cómo aplico eso para seleccionar toda una línea? Si yo deseo seleccionar toda una línea, coloco el puntero del mouse en el lado izquierdo de la línea y hago clic. Y la línea queda seleccionada. Lo puedo hacer también por arrastre. Hago clic en la L, muevo mi mouse, suelto el botón cuando llego al final y la línea queda seleccionada. Y otra forma sería hacerlo con el teclado, colocar el cursor al principio, pulsar la tecla Shift y la tecla Fin del teclado y la palabra también queda seleccionada. La línea, perdón, queda seleccionada. Entonces, ahora, si yo quiero seleccionar el párrafo, ¿cómo me doy cuenta que es un párrafo? Porque hay un punto aparte y luego comienza la siguiente línea con letra mayúscula y casi siempre hay una pequeña separación. El procedimiento es semejante. Coloco el puntero del mouse al lado izquierdo de la primera línea, hago clic y arrastro hasta el final del párrafo. Y el párrafo queda seleccionado, ¿no? Otra forma de hacer lo mismo más abreviado, no depende de cada uno de ustedes. Colocas el puntero en el lado izquierdo y haces doble clic y el párrafo queda seleccionado. ¿Ah? Ahora, vamos a cambiar la vista para ver toda la hoja entera. Si yo por alguna razón quiero seleccionar todo el texto de la página de una forma rápida y abreviada, coloco el puntero en el mouse en el lado izquierdo y hago triple clic, 1, 2, 3, y toda la hoja queda seleccionada. ¿Correcto? Entonces, son métodos abreviados para poder trabajar en el modo de seleccionar texto. Entonces ya sabemos seleccionar un párrafo, que puede ser por arrastre, por doble clic. Una palabra también puede ser por arrastre o por doble clic. Y seleccionar una página que sería con triple clic. Bueno, ahora vamos a imaginar que necesitamos copiar textos, copiar párrafos. Entonces, como hemos visto, selecciono el párrafo de cualquier forma. O sea, de todas maneras primero tengo que decirle seleccionar. Lo puedo hacer por arrastre, doble clic, como guste. Yo lo selecciono. Una vez seleccionado, le digo copiar, ¿no? Este es el icono de copiar. Lo puedes hacer por el icono, lo puedes hacer por el teclado, que es control C, o simplemente por el botón derecho le dices copiar, ¿no? De todas maneras la máquina lo entiende. ¿Qué hace la máquina cuando tú le dices copiar? Lo lleva a su portapapeles. Portapapeles es una memoria intermedia que tienen los programas para almacenar lo que tú deseas copiar. ¿Por qué? Porque la máquina no sabe dónde tú lo quieres poner. ¿Dónde lo vas a poner? Lo puedes poner en el mismo texto o lo puedes poner en otro texto, ¿no? Entonces, en este caso vamos a suponer que yo lo quiero poner en el mismo texto. Entonces, aquí no hay nada. Entonces, coloco el cursor en la posición final y le digo que de su portapapeles, o sea, de su memoria anterior, lo vuelva a poner en ese sitio que yo deseo. Entonces, esa acción se le llama pegar. Como ves, tiene su abreviatura que es control V. Cuando yo pulso la tecla, el texto que he copiado de la memoria intermedio pasa al lugar donde yo lo estoy. Esto lo puedes hacer con texto, con figura. En todos los programas funciona igual, en Microsoft Excel, en PowerPoint. O sea, primero seleccionas y luego
ubicas el destino, o sea, donde tú lo quieres copiar, y ahí le dices control V o pegar como quieras, y la máquina descarga todo lo que tiene en el portapapeles al lugar donde tú lo has definido como su destino final. Ahora vamos a ver el concepto de cortar. Cortar es sinónimo de mover. O sea, quiere decir que yo quiero trasladar un texto, una palabra, una línea o un párrafo. En este ejemplo te voy a decir con un párrafo. Entonces vamos a suponer que este párrafo que dice que está en el segundo lugar, por alguna razón yo lo deseo que debe estar al final. Entonces lo tengo que sacar de esta posición y colocarlo debajo de este párrafo de acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Primer paso, como siempre, selecciono el texto. Y ahora le digo, si tú ves acá en la barra de portapapeles, ves una tijerita. Tijerita significa cortar. Cuando tú vas a pulsar el botón de la tijerita, cortar, el texto va a desaparecer de la pantalla. ¿Y dónde lo lleva la máquina? Como te dije en el video anterior, a su portapapeles. ¿Correcto? Entonces voy a pulsar y el texto desapareció. Entonces la máquina tiene el texto en su portapapeles. ¿Por qué? Porque no sabe dónde tú lo deseas colocar. Entonces vuelvo, le coloco, es muy importante ponerle el cursor en la posición que yo deseo que el texto aparezca. Entonces coloco el cursor debajo de este y ahora le digo, pégalo, ponlo otra vez. Hago clic y el texto ha sido trasladado. Lo mismo puedes hacer con párrafos, con líneas, con palabras. Entonces, a eso se le conoce como cortar. Y si tú quieres borrar un texto, un conjunto de palabras, igual seleccionas la palabra, la línea, ¿no? El bloque. En este, supongamos que quiero borrar todo ese texto, pulso la tecla suprimir, ¿no? Del teclado que está arriba del enter, ¿no? De la tecla retroceso o en cualquier lugar, así dice sub, tú tienes que ubicarla dependiendo si estás trabajando con una laptop, con una computadora PC o con una tablet, ¿no? Ahí la posición de las teclas a veces varía. Pulsa la tecla suprimir y el texto queda borrado, ¿correcto? ¿No? Entonces, eso es borrar. Pero, ¿qué pasaría si después de borrarte el texto, tú te das cuenta que has cometido un error? Entonces, ¿cómo recuperas lo borrado? Porque no está en cierta forma en la memoria intermedia. Entonces, acá tienes dos botoncitos que también debes reconocer, que se llama deshacer y repetir. Entonces, en este caso le vamos a decir deshacer, o sea, no quiero que lo borres, o sea, quiero recuperar mi texto. Entonces, pulso el botón y el texto va a aparecer en el lugar de origen. Fíjate, ¿viste? Ahora sí he recuperado mi texto. O sea, los textos que puedes borrar, los recuperas pulsando el botón deshacer. Espero que esto se sea de utilidad, pero se recomienda trabajar con cuidado para no estar usando este botón.